Bueno, entonces, en el día de ayer, nosotros queríamos seguir con nuestras oraciones. No importa que volvamos a repasar cuáles son los bloques de escritos de San Francisco, porque entre más los repasemos, pues más se nos van a grabar. Que tenemos 5 bloques de escritos, las oraciones, las cartas, los avisos espirituales, los textos legislativos y las últimas recomendaciones. Hasta ahora vamos en el primer bloque nomás de las oraciones, pero es un bloque para un bloque muy como el más espiritual, dijéramos así. Entonces es muy especial y vale la pena, por decir así, demorarse lo que sea, pues para dar así sea una pequeña introducción de cada oración. Bueno, entonces volvemos a tener aquí cuáles son las oraciones. Ayer estuvimos en la primera oración ante el crucifijo de San Damián. También hablamos de las alabanzas al Dios Altísimo y la bendición a Fray León. Hoy vamos a volver a tomar esta exhortación a la alabanza de Dios porque ayer queríamos escuchar un audio, pero esperamos que hoy ya sí lo podamos escuchar porque explica muy bonito la oración. También hablamos ayer de la paráfrasis del Padre Nuestro. Y hoy vamos a seguir con las alabanzas que se han de decir a todas las horas. Vamos a decir que es una oración en un estilo muy similar a la tercera, a la exhortación a la alabanza de Dios. También vamos a darle una miradita al oficio de la pasión, que es una oración que tiene otro toque, otro estilo distinto, pero por lo menos una mirada general. Y queremos también hoy hablar de este saludo de Francisco a la bienaventurada Virgen María, por eso ella está aquí presidiendo este encuentro hoy. Y seguramente que el cántico se nos lo dejamos para mañana porque también tiene muchos detalles. Entonces, miren que ya mañana viendo el cántico, pues vamos completando este bloque de oraciones. Entonces o decíamos ahora que esta oración número 3, exhortación a la alabanza de Dios, y la número 5, alabanzas que se han de decir en todas las horas, pues son unas oraciones que son por el mismo estilo. La una se llama exhortación a la alabanza, invitación o recomendaciones que daba Francisco. Ya nos va a explicar el audio, Dios quiera que salga bien, de cómo nació esta oración. Y luego de la exhortación vamos a decir unas cositas muy concretas de las alabanzas que se han de decir en todas las horas, para que luego podamos seguir con las otras 2 que tenemos para hoy. Entonces, vamos ahora. Paz y bien. Ya se escucha. Hermanos. Muy bien. Bienvenidos más a Orar como Francisco, un programa del podcast Francisco para Todos, en el que con la ayuda del hermano de todos, Francisco de Asís, recorremos su maravilloso itinerario orante en el seguimiento de las huellas del Señor Jesús y su búsqueda constante de una gran alabanza universal junto con todas las criaturas. Que junto con Él podamos clamar en este día: alabado seas, mi Señor. Meditamos hoy una oración llamada Exhortación a las alabanzas de Dios. Esta oración se inscribe dentro de aquellas oraciones compuestas por Francisco que podemos catalogar como laudatorias, o sea, oraciones de alabanza, con las diferencias de la manera de alabar de cada una de ellas. Hagamos un poquito de memoria. Alabar a Dios con palabras salidas directamente del corazón que ama,
es decir, las alabanzas del Dios Altísimo. Alabar a Dios, enlazando versos bíblicos y litúrgicos en la oración fraterna, es decir, las alabanzas para decir a todas las horas, o bien para elevar el espíritu en la alabanza universal y cósmica al Dios todopoderoso y todo bondadoso, junto con todas las criaturas, que es la oración que meditamos en el capítulo anterior, el Cántico de las Criaturas o Cántico del Hermano Sol. Junto a todas estas oraciones, nuestra oración de hoy, la exhortación a las alabanzas de Dios, son como un conjunto de ejaculatorias o frases sueltas que recogen la espontaneidad del pobrecillo de Francisco, un rasgo característico de la oración franciscana, la espontaneidad. Y yo te invito a pedir esta gracia con esta oración. Padre bueno, danos a conocer la inmensidad de tu amor y de la gloria en la que has puesto a tu Hijo, que se hizo humilde en el pesebre y en la cruz, y ahora se sienta a tu derecha. Danos también el alcanzar esta bienaventuranza que viven tus ángeles, tu Madre María y todos los santos. Danos un corazón tan lleno de amor que no alcance a expresarlo con palabras, gestos y decisiones, que desborde de amor e inunde de alegría al mundo entero. Amén. Hasta este momento hemos visto cómo Francisco ha escrito de su puño y letra algunas de las oraciones. Otras han sido dictadas por él. La exhortación a las alabanzas de Dios, nuestra oración de hoy, en cambio, fue escrita por Francisco en un retablo. Y esa tabla de madera, ese retablo, fue ilustrada con imágenes de ángeles, niños, árboles y otros elementos de la naturaleza. Esta tabla se destruyó por completo en el siglo XV y el texto que contenía y que fue recogido en algunas crónicas permaneció en el olvido hasta 1976, cuando un estudioso de la espiritualidad franciscana lo publicó en una edición crítica de los escritos. Desde entonces hasta hoy, hace parte del catálogo de las 12 oraciones compuestas por San Francisco, la exhortación a las alabanzas de Dios. Este título que será dado, esto es, exhortación a las alabanzas de Dios, intenta recoger el sentido mismo de todo el texto. La palabra exhortación nos indica una invitación, una motivación a que quienes la lean se vinculen a las alabanzas a Dios que le dan todas las criaturas. Ya hemos visto cómo Francisco se inspira e incluso cita muchas veces la Escritura para componer oraciones diversas. En este caso, como si fueran frases sueltas que no tienen mucha relación unas con las otras, Francisco usa frases bíblicas completas y con mucha más frecuencia que en las oraciones que ya hemos aprendido hasta ahora. Y todas estas oraciones, frases, versículos, las junta en un retablo, como en un conjunto de llamamientos, ¿no?, para la alabanza, un conjunto de exhortaciones a las alabanzas de Dios. Teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho sobre esta oración, veamos cómo el autor, Francisco, no aparece directamente involucrado en la alabanza, sino que más bien cumple la función de invitador, de motivador, a que quien lea, o en este caso escuche, también alabe al Señor. Así pues, escuchemos la exhortación a las alabanzas de Dios. Teman al Señor y denle honor. Digno es el Señor de recibir alabanza y honor. Todos los que temen al Señor, alábenlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Alábenlo cielo y tierra. Alaben todos los ríos al Señor. Bendigan, hijos de Dios, al Señor. Este es el día que hizo el Señor. Exultemos y alegrémonos en él.
Aleluya, 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 Rey de Israel. Todo espíritu alabe al Señor. Alaben al Señor, porque es bueno. Todos los que leen esto, bendigan al Señor. Todas las criaturas bendigan al Señor. Todas las aves del cielo alaben al Señor. Todos los niños alaben al Señor. Jóvenes y vírgenes alaben al Señor. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir alabanza, gloria y honor. Bendita sea la Santa Trinidad e indivisa unidad. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate. Como nos hemos podido dar cuenta, esta oración no tiene una estructura o una idea que guíe el desarrollo de la misma. Esto nos sugiere que a lo mejor Francisco escribe con espontaneidad y con cierto impulso alegre. Si tenemos en cuenta que lo hace en una tabla, que es acompañada con dibujos, casi que automáticamente se nos viene a la mente la imagen de un niño que escribe lo que siente y piensa, sin mayores elaboraciones mentales o teológicas. Es la sencillez franciscana vuelta a oración. Por otro lado, existe un detalle que ya habíamos mencionado en el Cántico de las Criaturas. ¿Cuál es? ¿Qué lugar ocupa el orante en la oración de las criaturas? ¿Cómo así? Es decir, ¿oramos a causa de las criaturas y oramos con ellas? De alguna manera nos puede servir este ejemplo, es decir, ver el sol y su belleza como lo que nos impulsa a alabar a Dios, o más bien que yo me quiero sumar al brillo y belleza del hermano sol, que como hermano y criatura como yo, alaba a Dios de esa manera. O incluso podemos ir más allá. Alabo a Dios a través de sus criaturas, como quien se sirve de su lenguaje. O sea, el lenguaje del sol es brillar. Esa es la forma como el sol alaba a Dios. Me sumo a su lenguaje de alabanza, o más bien en el brillo del sol, yo lo alabo. Esto último es algo así como cuando yo quiero expresar mi amor por alguien, dedicándole una canción, pues una canción que compuso otro. O sea, amando a través de palabras de otro. En fin, ¿cómo ocurre entonces la alabanza? ¿Y qué lugar ocupamos nosotros con respecto a las criaturas? ¿Alabamos por ellas, a causa de ellas, o nos sumamos a la alabanza que ellas ya dan? Esto es un tema muy complicado y todavía los estudiosos de la espiritualidad franciscana lo debaten y lo discuten. Lo cierto es que, al menos en esta oración, la exhortación a las alabanzas de Dios, Francisco alaba a Dios a través de, por medio de y con las criaturas. No olvidemos que esta oración es una invitación a alabar, más que una alabanza en sí misma. Por lo que el lugar de Francisco es el lugar de un mediador, de invitador a que todos alaben al Señor. Y para ello Francisco se sirve de muchísimas citas bíblicas. La mayoría de ellas provienen de los Salmos. Francisco los conocía muy bien, incluso de memoria, ya que se usaban en la liturgia, como ya lo hemos recordado muchas veces. Los relatos nos indican que el retablo con la oración se colocó en un altar de una iglesita dedicada a la Santísima Virgen María. De allí que algunos deducen la razón para que en medio de la alabanza apareciera de pronto el saludo del ángel del Evangelio de San Lucas, o también la devoción propia del lugar donde estaba la iglesia, lo que explica por qué aparece al final la mención de San Miguel Arcángel, de quien San Francisco de Asís era muy devoto. Incluso en honor de San Miguel Arcángel, San Francisco ayunaba una cuaresma antes de su fiesta, en septiembre. Estamos pues ante una motivación o invitación a la alabanza. La mejor manera en que nosotros, franciscanos y franciscanas de hoy, podemos aprovechar esta oración para nuestra vida cotidiana es leerla tal como Francisco la pensó. Es decir, como un letrero,
en una iglesia para que todos los que se acercaran al altar y lo leyeran, alabaran a Dios, se sintieran invitados a alabar a Dios, con todas las criaturas. Nuestro llamado entonces es aceptar la invitación que nos hace Francisco. ¿Aceptamos pues la invitación? Por otro lado, este himno nos ayuda a ubicarnos en la orquesta de la creación de Dios. Es bueno imaginar la creación de Dios alabándolo como una orquesta, ¿no? Cada uno con un instrumento y a su manera produce un sonido que en conjunto con los demás hace una gran armonía, una gran canción de alabanza. Si reconocemos a las criaturas como hermanas, como medios, motivaciones o compañeros de alabanza divina, necesariamente eso cambia nuestra perspectiva y relación con las criaturas. Pasar del paradigma del sometimiento al respeto y al cuidado de las criaturas, de la creación. No por nada, Francisco es considerado el patrono de los ecologistas, precisamente por este elemento tan importante de la espiritualidad que aparece en las oraciones. Para finalizar, te invito a que también consideres leer solamente algún versículo de la exhortación a las alabanzas de Dios, el que más te llame la atención en el momento, y ores a partir de él. No olvides que esta y las demás oraciones que hemos aprendido las encuentras en nuestra página web www.franciscoparatodos.com.co. Te propongo finalizar este momento con una oración a partir del versículo 3, que dice: todos los que temen al Señor, alábenlo. Hermano Francisco, nosotros, los franciscanos y franciscanas de hoy, nos sentimos identificados como aquellos temerosos de Dios a quienes invitas a alabar. Sabemos que el temor del Señor no es un terror ni un miedo, sino que por el contrario está vinculado con el amor al Padre. Es un don del Espíritu que nos enseña a temer, es decir, a tener el mayor cuidado y la mayor delicadeza al vínculo que tenemos con el Padre Dios. Así como un muchacho cuida un recuerdo que le deja a su padre antes de irse a un prolongado viaje y lo custodia como signo del cuidado del amor, así nosotros cuidamos el vínculo de amor que nos hace hijos tuyos, Padre Dios, y hermanos entre nosotros, y que nos hace clamar con todas las criaturas: alabado seas, mi Señor. Hágase, hágase. Amén. Gracias por aceptar la invitación de caminar juntos por el maravilloso itinerario de la oración franciscana, iluminada por el mismo espíritu devoto y contemplativo del hermano de todos, Francisco de Asís. Para el podcast Francisco para Todos, soy el hermano Freider y pido a Dios que en este día te conceda su paz. Explicaciones de otras oraciones también. Decíamos además que en algunas traducciones el título de esta oración está en singular, exhortación a la alabanza. En otros textos aparece en plural, no importa. Así como nos explicaban ahora que Francisco escribió estas alabanzas en un retablo y lo dejó en una iglesia, por decir así, para que todo el que entrara la leyera y alabara al Señor. Pues es una invitación, esta exhortación también para que muchos que leen en la tabla de nuestra vida, ese retablo que es la vida nuestra, todos los que nos vean, los que se relacionen con nosotros, los que lean nuestra vida, se sientan motivados a alabar al Señor junto con todos los seres del universo. Dice aquí, del más grande al más pequeño. Es un compromiso, no solamente buscar la oración, leerla versículo por versículo, sino interiorizarla mucho y es un reto.
que también esto nos lleve a que nuestra vida invite a la alabanza de Dios, a la exhorte a los demás, los mueva a alabar al Señor. Decíamos también hoy al principio que ahora no baja. Que esta oración de exhortación a la alabanza de Dios y esta otra, alabanzas que se han de decir en todas las horas, son muy parecidas. Solamente que esta de alabanzas que se han de decir en todas las horas es un poco más elaborada, porque era como, fue pensada para poderla recitar y prepararnos para celebrar el oficio divino. Parece ser que pertenece como a los primeros tiempos de la fraternidad de Francisco, cuando los hermanos aún no tenían breviarios. Entonces estas alabanzas, por eso se llaman que se han de decir a todas las horas, a las horas canónicas. Entonces servían para rezar en maitines, en laudes, en tercia, en sexta, en nona, en vísperas. Era la invitación, o para eso estaban como pensadas estas alabanzas. La estructura es muy parecida a la anterior, son frases de los salmos, de frases bíblicas en forma de alabanza, en forma de como de una letanía, alaban todos al Señor, pero hay una diferencia, que es que al final, en el versículo 11, esas alabanzas terminan con una oración, y es una oración muy bonita. A veces hay que hurgar a estos escritos de Francisco, hay oraciones bonitas metidas ahí al final del oficio de la pasión, al final de la carta toda la orden, ahora aquí al final de las alabanzas que se han de decir en todas las horas. Nosotros podemos hacer una colección de oraciones de Francisco para usarlas en nuestras celebraciones, en nuestras clases, en nuestros cursos y demás. Pues bien, la oración con la que terminan estas alabanzas que se han de decir en todas las horas es muy bonita. Sigue también este método de llamar a Dios según los atributos que se usaban en su época. Tiene expresiones que Francisco ya ha usado en otras oraciones. Miren que dice omnipotente, santísimo, altísimo, sumo Dios. El omnipotente y el altísimo ya está en el cántico de las criaturas. El sumo Dios en la oración ante el crucifijo de San Damián. El todo bien, sumo bien, todo bien en las alabanzas a Dios. Luego, esta invocación se une a una afirmación que se confronta con Lucas. Dice, eres el solo bueno. A ti te ofrezcamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición. Son expresiones del Apocalipsis y todos los bienes. Y luego Francisco termina diciendo, hágase, hágase, hágase. Amén. Entonces, mire, la oración es una riqueza, y cuando uno va estudiando las oraciones, como le encuentra conexión con las otras, pues eso a uno le hace entender más y ver toda una unidad en estas oraciones de Francisco. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, total bien, que eres el solo bueno. A ti te ofrezcamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes. También en el cántico de las criaturas se nombran esto de todo honor, toda bendición. Hay mucha unidad en estas oraciones. Bueno, nosotros tenemos pues la síntesis ya de esta oración también. Pasamos ahora a otra
a otro tipo de oración que viene en un estilo muy distinto, y es el oficio de la pasión del Señor. Si ustedes tienen por ahí a mano el libro de la Habac o de los escritos, porque ese era más largo y no alcanzábamos a colocarlo aquí en la síntesis. Vamos a ver que Francisco lo que trató de hacer era como organizar una liturgia de las horas. Entonces nosotros vemos que, como su nombre lo dice, es una meditación sobre la pasión del Señor, la resurrección y llega hasta la ascensión. Inclusive tiene unos salmos para ser recitados en Adviento y Navidad, o sea que coge todo el misterio de Jesús. Una característica de esta oración es que Francisco usa el lenguaje de los salmos. Nos vuelven a decir es que Francisco conocía muy bien los salmos. Se ve que también Francisco ya estaba muy relacionado, y eso lo quiso él desde siempre, rezar el oficio divino como lo mandaba la Iglesia romana. Entonces conoce el oficio de lo que hoy llamamos la liturgia de las horas, o el oficio divino, o el breviario, o el salterio, todas esas son expresiones. Entonces, lo que hace Francisco es que él coge frases de algunos salmos y con esas frases él forma a su manera un salmo. En ese oficio de la pasión ustedes van a encontrar que hay partes, dice parte 1, parte 2, parte 3, y fuera de eso esas partes tienen el nombre de las horas canónicas. Es para que lo podamos como utilizar. Los que comentan esta oración dicen que estas rúbricas de decir que se reza a esta hora, que se reza la antífona, pues eso lo han organizado para poder entender el pensamiento de Francisco. Es verdad que este oficio de la pasión no debió ser compuesto de un solo jalón. Eso debió ser fruto de la meditación de Francisco toda su vida sobre la pasión del Señor. Y es muy probable que cuando más Francisco se dedicó fue en los últimos años de su vida, porque ya él se había como compenetrado tanto del Señor. Bueno, si fue entre 1221 y 1223, no había pasado todavía lo de los estigmas, pero estas son las fechas de las reglas. La primera regla 1221 y la segunda regla 1223, seguramente si cuando las veamos y alcanzamos, ya tienen indicaciones allí para rezar el oficio divino. Francisco usa frases de otros salmos y de la Biblia. Y ya nos dicen, con esas frases él organizó 15 salmos. Que primero compuso 5 salmos en honor de las 5 llagas. La pasión del Señor era como ese centro, ese sello personal de Francisco. Y los que estudian esta oración afirman que esto de construir salmos desde los mismos salmos es algo novedoso, y la novedad la tenemos en Francisco. Cómo él va leyendo de un salmo, del otro, cómo él quiere hacer allí unos salmos especiales para el triduo pascual, pues escoge las frases que le sirvan, por ejemplo, para el Jueves Santo por la noche, cuando Jesús salió de la última cena al huerto de los olivos, cuando fue aprisionado o cuando fue Judas a buscarlo, al otro día cuando tiene las oraciones de la mañana, frases donde le recuerden cuando fue de Anás a Caifás, la negación de Pedro, después cuando las horas de tercia, de sexta, cuando recorrió el camino al Calvario, cuando fue la crucifixión, la hora de nona, cuando fue la muerte. Son todos estos salmos que le sirven como para él interiorizar mucho la pasión, y ahí en su libro ustedes los pueden ver. Este oficio litúrgico dice
es como la más grande devoción a la pasión del Señor, y lo que quiere Francisco es que al recitarlo esto cubra toda la jornada. Como les decía ahora, que está recordando a cada hora del día lo que le pasó a Jesús en su pasión. Esto es como nos lleva a recordar lo del reloj de la pasión que nos tuvo la Madre Caridad, que estamos recordando estas horas de la pasión de Jesús, y por eso la recitamos y le hacemos una petición. Es algo muy similar también. Algo muy particular en este oficio de la pasión, si lo tienen allí, es que siempre se comienza con una antífona a la Virgen María en todas las horas. Y hay una explicacióncita en los libros donde dice que esta antífona a la Virgen reemplaza la antífona corriente, la lecturita, el responsorio, todo eso está reemplazado por la antífona a la Virgen. Esta antífona a la Virgen la vamos a ver enseguida cuando veamos el saludo a la Virgen. Ya vamos a ver cuál es la antífona que está puesta para que se recite al comienzo de todas las horas. Uno revisa el oficio de la pasión y dice completas, tercia, sexta, nona, y dice antífona a la Virgen María. O sea que con eso había que empezar. Y hay una instrucción allí en el primer salmo donde dice, para terminar el oficio, se diga, bendigamos al Señor, Dios vivo y verdadero, y restituyámosle siempre la alabanza, la gloria, el honor, la bendición, palabras del Apocalipsis, y todos los bienes. Y Francisco, tan amigo de las repeticiones, de cosas de a tres, amén, amén, hágase. Se ve que también lo podemos encontrar de referencia en estos salmos. En muchos documentos de Francisco encontramos este verbo restituir. En las reglas lo encontramos también. Restituir era como devolverle al Señor lo que Él nos había dado. ¿Y cómo se lo devolvemos? Se lo devolvemos en alabanza, en gratitud, en buenas acciones. Entonces, por eso cuando reconocemos que el Señor es un Dios vivo, verdadero, bueno, pues hay que como que restituirle, devolverle a Él, de con alguna alabanza, como reconocerle esa bondad que nosotros estamos experimentando. Entonces estas dos cositas son muy propias, dijéramos así, de la estructura. Ahora, con la síntesis que tenemos y su libro donde ya cojan el oficio de la pasión, pues vamos a entender mejor cómo fue que Francisco organizó los salmos, esos 15 salmos, qué frases de dónde cogió. Por aquí en la síntesis nos dice que 13 compuestos por Francisco, quiere decir formados con frases, y toma otros salmos completos de 37 salmos diferentes. También la antífona a la Virgen María, siempre en la antífona él nombra a San Miguel, nombra a las virtudes y lo que pide tanto que nosotros le restituyamos. Las rúbricas, o sea, las indicacioncitas, pues ya son de los que organizaron el oficio de la pasión. Entonces, ¿qué hace Francisco en el oficio de la pasión? Él mezcla, él reordena, él retoca, él varía orden de los versículos, pero construye versos o salmos juntando expresiones de salmos diferentes, porque a veces las quiere esas expresiones por temas o por algunas frases. Él añade expresiones suyas que sean, y hay muchas que son muy llamativas. A veces cuando los salmos dicen Dios o dicen Señor, él le pone su expresión que es Padre Santo, una expresión muy de Francisco. Cuando vemos esos salmos,
En algunos están de tal manera que nos da la impresión que es Jesús el que recita los salmos y Francisco el que nos invita pues a contemplar a Jesús en esa oración. En otras expresiones es Francisco quien ora con Jesús y quiere que nosotros pues también nos unamos. Decíamos hace un momento que esta organización del oficio de la pasión nos hace recorrer el día entero. Las completas cuando capturan o cogen a Jesús en Getsemaní, maitines, cuando es apresado y lo insultan ante el Sanedrín, en la hora de prima, el proceso ante Pilatos, de tercia lo condenan, de sexta la crucifixión, de nona la muerte. Ya las vísperas preparan para esa resurrección. Sabemos nosotros que estos nombres de prima, tercia, sexta, nona, son nombres de cómo se dividían las horas romanas, desde el amanecer hasta a las 6 de la mañana, pues era a las 6 la primera hora. Luego, cuando pasaban 3 horas, ya eran las 9 y por eso lo llamamos tercia, 3 horas que han pasado. Desde las 6 hasta el mediodía han pasado 6 horas y se llama sexta, o sea, 6 horas que van. Hasta las 3 de la tarde, desde las 6 ya han pasado 9 horas. Eso lo llamamos nona, que es un término muy de latín romano para hablar del número 9. Eso es lo que hoy en día nosotros llamamos las horas, la hora menor, y que los breviarios trae, que los monjes y las hermanas de clausura a veces rezan todas, rezan tercia, rezan sexta, rezan nona. En nuestras constituciones dice que recemos una hora, la que más se ajuste a nuestros quehaceres, a nuestro horario. Generalmente cogemos sexta a la hora del mediodía porque a veces hacemos un pare, hacemos otras oraciones también. Bueno, ya es natural decir que el contenido del oficio de la pasión, pues todo es el misterio pascual. En este oficio hay unos protagonistas. Los protagonistas son el Jesús, el Hijo del Padre, el mismo Padre Santo, hasta los enemigos que actúan allí en la pasión también. Hay un escenario que es el universo entero. Se va desarrollando todo esto por escenas todo el día y es lo que hay en el oficio llaman parte 1, parte 2, parte 3. Bueno, también hay unos espectadores, dice que hay de una manera imperceptible, pero ¿quiénes pueden ser espectadores? La iglesia, que está personalizada en Francisco, María, porque se la nombra ahí en la antífona, y Francisco, la iglesia, contemplan el misterio pascual. Francisco, como quien dice, lo contempla de la mano de María, que es también la que acompaña esta obra salvadora. Bueno, este oficio de la pasión no es que brote así sueltamente, eso todo tiene un contexto y es todo lo que Francisco va viviendo, va meditando y va poniendo en práctica del Evangelio. Entonces hay muchas como gestos, circunstancias de la vida de Francisco que seguramente son experiencias que él saca del oficio, de la pasión, la soledad, el abandono, toda esta experiencia de confianza absoluta en el Padre. Entonces es una oración ya muy bien elaborada y como les decía, los franciscanos muchas veces ellos recitan alguna hora de la liturgia de las horas como está en el oficio de la pasión, por ejemplo, en el tránsito, la víspera del 4, se toman como está allí en el oficio de la pasión. ¿Qué hay detrás del oficio de la pasión? Pues hay una manera de rezar,
una manera de leer la escritura, una manera de ver la cruz, una manera de comprender la propia vida. Es muy profundo, dijéramos así, todo esto que tenemos en el oficio de la pasión. Bueno, del oficio de la pasión nos vamos a pasar a la Virgen. Decíamos que hoy también íbamos a ver el saludo a la Virgen María, que ya lo hemos nombrado, que está dentro de las oraciones de Francisco. Y que nosotros vemos que el saludo que aparece ahí en el bloque de oraciones no es lo único que tiene Francisco con respecto a la Virgen María. Por eso podemos muy bien hablar de la Virgen María en la espiritualidad franciscana, como cuántas veces también Francisco la nombra, la integra en otros textos, en otras oraciones, en otros documentos. Pero vamos a iniciar en verdad con el saludo que está en el bloque de oraciones. Es el saludo a la bienaventurada Virgen María. La palabra salve es la expresión que viene en latín que significa te saludo. Y mire cómo dice, salve Señora, Santa Reina. Es como decirle, yo te saludo, Señora, Santa Reina. ¿Cómo más la llama? Santa Madre de Dios María, Virgen hecha Iglesia. Vamos a hablar ahora un poquito que como que al que se le ocurrió primero darle este título fue a Francisco. La Virgen María, la Virgen hecha Iglesia. Francisco sigue saludándola y reconociendo que ella ha sido elegida por el Padre, consagrada en el Hijo y en el Espíritu Santo, o sea, es una visión trinitaria. Él le dice a la Virgen que en ella estuvo y está la plenitud de la gracia, por reconocer que por ella nos vino Jesús. Entonces ella es la que más ha tenido a plenitud la gracia, que es tener a ese Jesús en su vientre, en su interior. Y vienen los saludos, ¿cómo la quiere llamar Francisco? Él la llama Palacio de Dios. Te saludo, Palacio de Dios. ¿Quién habita en un palacio? Pues en un palacio está el rey. Entonces, detrás de eso está Francisco reconociendo a Jesús como el Rey del universo, el Rey de nuestra vida, y María ese palacio donde Él habita. Por supuesto, hay invitaciones también para nosotros ser palacios. ¿Cómo acogemos a ese Jesús en nuestra vida? Luego la saluda, salve tabernáculo de Dios. Sabemos que la expresión tabernáculo para nosotros es como sagrario. Hay traducciones a veces y oraciones y cantos donde nosotros decimos salve sagrario de Dios. Es como un sinónimo de tabernáculo. Luego la saluda, salve casa de Dios. Entonces es muy parecido a lo del palacio. Es la casa donde llegó el Hijo de Dios. En el interior de esa casa, que es María, está Jesús. Luego dice, salve vestidura de Dios. Como quien dice, María es como la que acoge, la que protege, la que encierra a este Jesús. Y luego pues dice, pues salve madre. En madre está como contenidos todas estas expresiones. Y por ahí derecho Francisco era muy amigo también de saludar las virtudes. Y saluda las virtudes que por la gracia e iluminación del Espíritu Santo son infundidas en los corazones de los fieles. Siempre es Francisco como agradecido porque con el bautismo y con el conocimiento de Dios nosotros tenemos muchas virtudes, dice, infundidas, se nos han dado gratis. ¿Y para qué recibimos esas virtudes? Dice aquí, para hacerlos de infieles,
fieles. Ya dijimos en estos días, los infieles eran llamados aquellos que nunca han oído hablar de Dios. Y al oír hablar de Dios y conocer a Dios, ya cambian el nombre, ya no son infieles, sino que son fieles. O sea, ya son hijos también. Entonces, mires, cada frasecita de este saludo a la bienaventurada Virgen María, pues tiene de trasfondo mucha explicación, teología, sentimientos, unidad de muchas otras expresiones. Este mismo saludo nosotros lo encontramos también en imágenes, en dibujos, como esta que aparece en internet, está tal cual el saludo, con el Salve Señora Santa Reina, Madre de Dios, y está con la traducción más o menos como nosotros la acabamos de ver. Bueno, al leer este saludo nos dimos cuenta que tiene 7 salves, 7 veces dice salve, y Francisco le está como reconociendo a María también las virtudes con que Dios la dotó a ella. Aquí nosotros podemos contar las 7 salves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí le reconoce todas las virtudes. Aquí le está diciendo que es consagrada por el Hijo, todo lo demás. Entonces, esa es como una especie de estructura, si la pudiéramos llamar así, en el saludo. Consta de 7 salves y nombra estas virtudes con que el Espíritu dotó a María y nos ha dotado también y nos sigue dotando para convertirnos de infieles en fieles hijos de Dios. Hay expresiones que son los títulos que decíamos ahora, que Francisco saluda a María como Virgen hecha iglesia. La llama Palacio de Dios, Tabernáculo de Dios, Casa de Dios, Vestidura de Dios. Estos títulos son originales en la formulación de Francisco, quiere decir, él se le ocurrió llamarla así, pero los títulos en sí ya doctrinalmente eran conocidos en la época por influencia de los santos padres y de la liturgia. Pues ¿de dónde pudo Francisco haber aprendido estos títulos? Pues también por la historia de la iglesia, también por la que rezamos y por lo que vivamos viviendo en la liturgia. Y se le ocurrió todos estos atributos y títulos juntándolos todos en un solo saludo. Entonces es una visión, dijéramos así, una estructura pues también novedosa, que también se le reconoce a Francisco como esto que nos ha dejado también para que nosotros la entendamos y la vivamos así. También la oración nos está mostrando mucho la Trinidad. Desde que la saluda al principio, él le dice, creada por el Padre, redimida por el Hijo y cubierta toda de gloria por el Espíritu Santo. Y al fin de todos los títulos le dice, salve Madre de Dios. O sea, la parte trinitaria y reconocer a María como Madre de Jesús es como muy especial en este saludo. Esta parte trinitaria esto es muy de Francisco en muchas otras oraciones, como él ve a María en ese plan de Dios que la elige el Padre, la consagra el Espíritu Santo para que sea Madre de Jesucristo. Cuando le dice Virgen hecha iglesia, es como nos imaginamos Francisco pensando que el seno de María fue la primera iglesia, o sea, la primera donde habitó este hijo, y entonces por eso él le tiene estas aclamaciones y estas oraciones también. Entonces,
Las primeras aclamaciones son como reconociendo la inhabitación de Dios en María, y las otras aclamaciones pues nos llevan a pensar en la persona misma de María, que fue dotada como de una vestidura de carne antes de ser madre, y que ella se declaró esclava, más o menos. También el saludo que se da aquí a las virtudes, Francisco reconoce que esas virtudes son infundidas por el Espíritu Santo, y que también los creyentes, cuando recibimos estas virtudes, estamos como al nivel de María, en el sentido de que también podemos ser esos templos que acogemos a Jesús, esas iglesias, y que nosotros también tenemos que actuar como María con las otras personas. Para profundizar, pues, mucho lo que se presta a este saludo a la Santísima Virgen, contempla a María, yo digo, como una iglesia, también hasta la iglesia material. Recordemos ese amor de Francisco por la iglesia Santa María de los Ángeles. Cuando él empezó construyendo materialmente iglesias, que estaba construyendo la de San Damián, nos dicen las biografías que luego fue a reconstruir la porciúncula. Y sabemos que hoy día esa porciúncula pues está dentro de la otra gran iglesia que se llama Santa María de los Ángeles. Uno oye que nombran iglesia de la porciúncula, iglesia Santa María de los Ángeles, otros les dicen los dos nombres, la porciúncula, o al contrario, Santa María de los Ángeles de la porciúncula. Es como ese recuerdo, porque dice que allí tenía como visitas de ángeles un gran amor por la porciúncula, por Santa María de los Ángeles. Al final él les decía a sus hermanos que nunca vayan a abandonar esta iglesia de Santa María de los Ángeles, que si los echan por una puerta se entran por la otra. Como quien dice, la tienen que cuidar siempre, y es como un legado que los franciscanos van continuando de generación en generación. Bueno, ya decíamos que esta Mariología de Francisco puede ser muy trinitaria, es también muy de la maternidad de María, de la encarnación. Toda esta veneración de Francisco a María está enmarcada en la adoración a la Trinidad. En todas las alabanzas brotan de la maternidad divina y expresan y cantan con estas imágenes gráficas que hemos leído, lo que fue para María ser madre, cómo fue el tabernáculo, la casa, el palacio, el vestido de este Hijo de Dios. Y este reconocimiento que Francisco le hace: en ti estuvo y está toda la plenitud de la gracia. Y todo esto que realizó Dios en María puede seguir realizándolo de otra forma mediante el Espíritu. Entonces, también es un reconocimiento a la acción que hace Dios también en nosotros. Entonces, esta devoción a María seguramente también estuvo influenciada por la época de Francisco. Parece que hubo concilios, sínodos que empezaron a darle mucha importancia al Ave María, porque en un principio se recitaba el Ave María solo con las palabras que trae el Evangelio de San Lucas, pero no había ninguna petición. Entonces después fue la iglesia cuando colocó el Santa María, Madre de Dios, como para que se siga componiendo la oración de una aclamación y de una petición. Entonces, muy probable que estaba también Francisco muy en un ambiente que también se estaba como reforzando mucho esta devoción a María. También, como había paráfrasis del Padre Nuestro, también existían paráfrasis del Ave María, o sea, explicaciones, reflexiones de cada componente del Ave María.
Pero les decía al principio que no solamente, que no es solamente el saludo lo que hace la espiritualidad mariana de Francisco. En internet nosotros también podemos encontrar de grandes franciscanistas, hay una con un título, Las 2 oraciones marianas de Francisco. Y esas 2 oraciones son el saludo a la Virgen María y la antífona que les decía hace un rato, que está al iniciar cada hora del oficio de la pasión. Entonces, aquí tenemos la antífona que está al iniciar cada hora del oficio de la pasión, dice: Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey, Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo. Aquí nosotros estamos viendo unas palabras inclinadas, otras no, para distinguir frases bíblicas y frases muy de Francisco. Luego en la antífona Francisco dice: ruega por nosotros, con San Miguel Arcángel, con todas las virtudes del cielo, con todos los santos, ante tu Santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. Ahí le pone otro montón de títulos. Esta es la antífona que está en el oficio de la pasión que se recita. Entonces uno también puede ir juntando oraciones de la Virgen María. Está el saludo, está esta antífona. Vemos que también al mirar la antífona, así como en el saludo decíamos que la estructura es 7 salves, aquí también en la antífona está compuesta de unas aclamaciones y de una plegaria. ¿Cuáles son las aclamaciones? Pues que no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti. Otra aclamación: hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo. Eso es lo que llamamos aclamaciones. Y luego viene una súplica. ¿Cuál es la súplica? Ruega por nosotros con San Miguel Arcángel y todas las virtudes del cielo y todos los santos. ¿Ante quién tiene que rogar? Ante tu Santísimo Hijo amado, y le añade estos otros títulos: Señor y Maestro. Entonces, para esa petición de que ruegue por nosotros, también está San Miguel Arcángel. Vemos que en las exhortaciones a la alabanza de Dios también estaba San Miguel Arcángel. Francisco le tenía mucha devoción a los ángeles y de manera especial al Arcángel San Miguel. Vemos que él solía hacer una cuaresma de preparación a la fiesta de San Miguel, que la iniciaba desde la Asunción de la Virgen hasta el 29 de septiembre. Y en esa cuaresma es cuando sucedió lo de los estigmas. Entonces es muy amiguito también de Francisco San Miguel Arcángel. Entonces nos queda claro que la antífona tiene unas aclamaciones y una plegaria. Fuera del saludo a la Virgen y la antífona que está al iniciar las horas del oficio de la pasión, hay otras referencias a la Virgen en los escritos de Francisco. Aquí en la diapositiva tenemos algunas, en el documento sí están más completas. Por ejemplo, en la exhortación a la alabanza de Dios, la que nos explicó el audio, hay un versículo que dice: Salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Quien dice todo lo que dijo el ángel. Ayer veíamos que la paráfrasis del Padre Nuestro, también él pedía eso por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen. En el oficio de la pasión, si lo revisamos, ahí en esta parte, en el 15.3, dice: y nació de la bienaventurada Virgen Santa María, cuando en el oficio Francisco coge unas partecitas para el Adviento y Navidad.
En la segunda carta a los fieles, Francisco, para hablar del verbo, también nombra a María y dice: este verbo del Padre tan digno, tan santo y glorioso, anunciándolo el santo ángel Gabriel, fue enviado por el mismo Altísimo Padre desde el cielo al seno de la Santa y Gloriosa Virgen María. Y en él recibió la carne verdadera de nuestra humanidad y fragilidad. Y siendo él sobremanera rico, quiso, junto con la bienaventurada Virgen, su madre, escoger en el mundo la pobreza. Nombra ahí 2 veces a la Virgen. En la carta a toda la orden, que seguramente cuando veamos cartas de pronto nos la vamos a encontrar esta frase, él dice: si la bienaventurada Virgen es tan honrada como es justo, porque lo llevó en su santísimo seno, ¿cómo no va a ser honrado el mismo Hijo de Dios? Pero siempre la razón que da Francisco para ser honrada y venerada a la Virgen es porque ella llevó en su seno al Santísimo Hijo de Dios. Siempre está en razón de la maternidad, de la encarnación del Verbo. Eso es uno de los grandes amores y novedades de Francisco: la encarnación, la Eucaristía, la cruz. Son como partes muy centrales. En la carta a la orden también dice: yo confieso todos los pecados al Señor Dios, a la bienaventurada María Perpetua Virgen. Como quien dice, para él también María es la que debe recibir esta confesión. En el documento tenemos otras frases. Ved que diariamente se humilla al Hijo de Dios, como cuando desciende del trono real al seno de la Virgen. Esto es una expresión de la admonición número 1 que habla del cuerpo del Señor. En la regla tiene varias indicaciones. Dice: nuestro Señor Jesucristo fue pobre y huésped y vivió de limosna. Tanto él como la bienaventurada, la Virgen bienaventurada y sus discípulos, cuando está hablando de pobreza. Luego en la primera regla también dice: y los ministros vendrán al capítulo de Pentecostés junto a la iglesia de Santa María de la Porción. En la indicación a dónde quería él siempre que fuera el gran capítulo. También en la regla primera, en el capítulo 23, que es de la oración, él dice: y te damos gracias porque quisiste que él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa siempre Virgen Beatísima Santa María. Encarnación. Hay aquí también una referencia en la exhortación que Francisco le da a Clara. Le dice: porque cada una será reina en el cielo, coronada con la Virgen María. Y también en una carta de Clara, en la tercera carta a Inés de Praga, que se ve que Inés le pregunta a Clara cómo debe hacer el ayuno. Y Clara le responde con lo que Francisco les ha indicado a ellas. Por eso se conoce esa indicación, porque Clara la tenía y ella se la manda en una carta a Inés de Praga. Entonces, respecto al ayuno, ella le dice que Francisco seguro les ha indicado: tampoco estamos obligadas a ayunar en las Pascuas, como lo ordena el escrito de San Francisco, ni en las festividades de Santa María y de los santos apóstoles. La grandeza de la Virgen. En la última voluntad a Santa Clara, Francisco le dice: yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y pobreza de nuestro Altísimo Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Siempre Francisco, cuando hablaba de la pobreza de Jesús, también él hablaba de la madre pobre.
Para él era lógico que si el hijo es pobre, debió tener también una madre muy pobre. Bueno, tanto en el saludo como en la antífona, como en estas otras referencias, nosotros vamos encontrando unos títulos que vemos que Francisco le va dando a la Virgen. Y esto es importante, estos títulos en los escritos, o sea, muy de Francisco porque son en los escritos. Ya hemos oído que Francisco la llama Virgen, la llama madre, la llama hija, esclava, esposa, señora, reina, virgen hecha iglesia, palacio de Dios, casa de Dios, tabernáculo de Dios, vestidura de Dios. Esto no se lo ha inventado nadie, uno va al saludo y va a la antífona y va encontrando todos estos títulos y va a las otras expresiones de los escritos. Junto con estos nombres también encontramos como unos adjetivos o como que Francisco le coloca a cada nombre que le da aquí a María. Cuando nombra a María casi siempre le dice santa, le dice madre santa, reina santa, le dice gloriosa, le dice beatísima. La beatitud es como esta capacidad de ver y de gozar de Dios. Bienaventurada, que es feliz, dichosa, que goza del cielo. Perpetua Virgen, es un adjetivo que Francisco le está dando, como quien dice esa virginidad santa de María fue para siempre, fue de toda la vida, fue íntegra, fue total. Y luego le dice casi lo mismo, pero con esta otra expresión, siempre virgen. Luego, no solamente hay veces que le decía santa, sino que también le dice santísima. Y cuando está hablando de esta encarnación y de la maternidad de María, él también dice el santísimo seno. O sea que nosotros podemos hacer estudios de estas oraciones y uno mismo puede ir viendo cuáles son los nombres que más se repiten, los adjetivos, los atributos, y eso nos va llevando a profundizar y por supuesto a recitar con más devoción y a vivir. Al lado de esto que es del saludo y desde la antífona, pues no nos cae mal si nosotros recordamos también que las fiestas marianas de la Virgen, o las fiestas de la Virgen, que Francisco tenía más fervor y un especial regocijo, dice acá, todas le producían mucho fervor y mucho regocijo, pero la Navidad era para Francisco de mucha alegría, porque ahí se conjugaban muchas fiestas, el nacimiento del Hijo de Dios, la encarnación, María, que jugó ahí un papel muy importante. En los estudios que hacemos de la vida de Francisco, leemos en alguna de las biografías, después de que leemos lo de Grecho, del pesebre, él dice, si yo fuera emperador, yo le diría al emperador que el día de Navidad riegue granos por todos los caminos para que todas las aves tengan que comer. Regue hierba también para que el ganado encuentre. También yo le diría que hasta unte las paredes de carne para que las aves tengan también donde tener como algo tan rico para una fiesta tan grande. Son expresiones que nos hacen ver lo grandioso de la Navidad. Y la otra fiesta mariana, al que Francisco vivía con mucho fervor y regocijo, es la Asunción, que decíamos que siempre él se preparaba mucho para esta fiesta y tomaba esta fiesta como para el inicio de una cuaresma especial de preparación a la fiesta de San Miguel. Tenemos también aquí como una síntesis
qué es lo que más sobresale en la espiritualidad mariana de Francisco, o qué es lo que más le reconoce él a la Virgen. Pues lo que más sobresale es María y la encarnación. Casi todos los títulos, los atributos, los adjetivos son en torno a la encarnación. Las mismas frases, palacio, casa, tabernáculo, tienen que ver con la encarnación. Vimos también que es muy característico María y la Santísima Trinidad. También María y la Iglesia, no más con la sola expresión Virgen hecha Iglesia. María y la pobreza, como Francisco en algunas partes dice María, la señora pobre. Y también como nos pone a María modelo para todos los fieles. Entonces es como muy grande. Francisco sabemos que no se puso a estudiar en la universidad ni teologías, pero era tan profundo lo que él reflexionaba, que sabemos que a veces iba donde él hasta obispos y todo a que les explique textos de la Escritura, porque sabían que él lo explicaba ya por lo que Dios había infundido en él y por todo lo que el Espíritu le revelaba. La Virgen María, pues entonces también era la protectora de la orden. Francisco quería que ella fuera el modelo para todos sus hermanos sacerdotes. Y lo que ya mencionamos, el gran amor de Francisco a la Iglesia Santa María de los Ángeles. Y por eso en las canciones que tenemos este saludo de la Virgen también está en muchos idiomas, tiene varias músicas para nosotros cantarlo y generalmente cuando estamos haciendo el saludo también hablamos de Santa María de los Ángeles. En nuestro canto que más sabemos, hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, luego le colocamos allí las 7 salves. O sea que todo esto va muy unido a la piedad mariana de Francisco. Bueno, entonces también ahora vamos a ver si podemos escuchar el saludo cantado, que muchas no lo sabemos, ustedes donde estén lo pueden cantar, pero sobre todo que ahora si lo escuchamos y vemos la letra, que nos lleve a seguir profundizando en esta espiritualidad mariana de Francisco. Vamos a ver. Señora Santa Reina, Santa Madre de Dios, María Virgen convertida en templo del Señor, consagrada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tuvo y tiene toda plenitud de la gracia de Dios. Salve palacio de Dios, salve tabernáculo de Dios, salve casa de Dios, salve vestidura de Dios, salve esclava de Dios, salve madre de Dios, salve también todas vosotras, santas virtudes, sois infundidas en los
corazones de los fieles de Dios. Salve palacio de Dios, salve tabernáculo de Dios, salve casa de Dios, salve vestidura de Dios, salve esclava de Dios, salve madre de Dios, salve palacio de Dios, salve tabernáculo de Dios, salve casa de Dios, salve vestidura de Dios, salve esclava de Dios, salve madre de Dios, salve madre de Dios. Bueno, entonces hoy ya vamos a parar acá. Hemos estado con las oraciones, exhortación a la alabanza de Dios, alabanzas que se han de decir en todas las horas, oficio de la pasión, saludo a la Virgen, y que le añadimos la antífona y otras cositas más de la Virgen. Mañana, si Dios quiere, vamos a estar con el cántico de las criaturas, y entonces seguramente vamos a iniciar con el siguiente bloque de escritos para que vamos avanzando también. Muchas gracias a ustedes por su atención, por su paciencia. Nuestras hermanas de Panamá seguimos deseándoles muchas bendiciones y para ustedes, para toda su patria. Entonces, seguimos unidas en la oración. Bueno, que tengan muy buena tarde, que el Señor los acompañe.